¿Ninguno? Pérdida de conciencia por una hipoperfusión a nivel cerebral. Está muy bien. Momentánea. Lo que me Está bien. confunde es ¿en qué se diferencia el desmayo y el síncope? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a tratar de... La idea de la clase de hoy es esa, que utilicemos terminología médica, quizá dejar de utilizar un poco la terminología, ¿cómo se llama? De la calle, vendría a ser, o del ego, y nosotros mismos empezar a poder definir este cuadro, ¿no? A ver, bueno, ayúdenme con un primer caso clínico cortito. ¿Quién lo puede leer? Mujer de 19 años, sin antecedente de relevancia, es trasladada a la guardia de emergencias por una amiga con la que sale a caminar todo el día. Esta relata que la paciente tuvo un episodio de pérdida transitoria de la conciencia durante la caminata y que es la primera vez que le pasa. Llega a la sala de emergencias lúcida, con todos los signos vitales normales, muy asustada. ¿Qué conducta tomarías como médico o médica asistente de esta paciente? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Noelia. Noelia, rápidamente, ¿qué sería lo primero que harías con ella, teniendo en cuenta los datos que ya te da el caso, ¿no? Le tomaría una glucotest, si tiene una baja de glucosa, una hipoglucemia. Bueno, dale, está muy bien. Una glucometría capilar. ¿Qué más harías? Mm, un electro Un para ver electro, está función. bien. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Cómo está saturando? Está bien, en los Bien. signos vitales está normal, pero no Y sé. signos vitales están normales y la saturación también. Claro. Le preguntaría si comió antes, salía algo, si desayunó, si está en ayunas. Bueno, bien. ¿Se te ocurre algo más? No sé si ya del laboratorio, pero no sé de qué. Ya no Bueno, sabría. perfecto. Listo, Sería más quédate ahí. profundo. Muy bien. ¿La mandarías de alta a esta chica? ¿La dejarías en observación? ¿La internarías? No, la tendría por lo menos 2 horas observándola, porque es raro que de golpe se cayó, tuvo este episodio de pérdida de conciencia. Perfecto, entendido. Y presumiblemente, suponiendo que en esas 2 horas evoluciona bien, ¿qué haces? ¿La mandás a la casa o la dejas internada? Y la mandaría a la casa, no sé si sería algo correcto, pero si no veo nada extraño. Está bien. Espontáneamente se te ocurre eso. Perfecto, muy bien. Gracias. Vamos a pasar a un segundo caso clínico. Necesito otra persona que me ayude, por favor. A ver, ¿quién va? Vamos, alguno que no sea Noelia, por favor. O alguna. Y si no, nombro alguno, chicos, por favor. Alguno que hable. Ahí, Leo. Dale. Dale, Hombre decime. de 57 años, antecedentes de neurismo, tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus no insulino requiriente, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con pobre adherencia al tratamiento. Medicado con carvedilol, enalapril, atorvastatina y metformina. Es llevado a la guardia de urgencias por su esposa, quien presenció un episodio en el cual el señor presentó pérdida de la conciencia con recuperación rápida. Previamente al cuadro refirió que se sentía desganado y se lo veía sudoroso. Esto ocurrió mientras miraban en el sillón una serie de Netflix. ¿Qué conductas tomarías como médico, médica, asistente de este paciente? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Melanie. Bueno, Melanie, supongamos que este paciente también tiene los signos vitales normales y está lúcido y satura bien. ¿Qué harías con este paciente? Bueno,
un glucotest. Ahí, rápido. Bueno, Lo dejaría dale. en observación. Sí. Un electro también. Un electro le haríamos. Sí, ¿Qué tiene más se te ocurre? antecedentes. Sí. Lo dejaría quieto, ahí sentado. Está bien, la dejarías en observación. ¿Algo más? Y por ahora nada, hasta que no tenga los resultados. Si tiene los signos vitales normales, Sí. es. Bien. ¿Le harías un laboratorio completo a él? Sí, Bueno, está bien, le harías un laboratorio completo. Bueno, haría muy bueno el bien. examen físico, a ver si tiene, Sí, está sí. con edemas de miembros inferiores, si tiene algo, una radiografía por ahí también. Perfecto. ¿Se te ocurre una Lindo. radiografía, un examen Sí. físico completo? ¿Algún otro estudio complementario se te ocurre a vos o a alguno de los demás? ¿Algún otro examen complementario? ¿La guardia que se pueda hacer? ¿Alguna tomografía por ahí de cerebro o algo así? ¿Alguna tomografía de cerebro? Bueno, lo tomamos ahí. No es lo que más vamos a usar, pero podría pasar. ¿Qué otra cosa? ¿Algún estudio cardiológico? Además del electro. ¿Un ecocardiograma? Un ecocardiograma, por ejemplo, podría servir, ¿sí? Bueno, lo más importante de estos dos casos, gracias Melanie, es entender que no son dos pacientes iguales, ¿no? Díganme, a este paciente, ¿qué hacen? ¿Lo internan o lo mandan de alta? Y tiene muchos factores de riesgo. No sé si Muy para bien, mandarlo de alta tan así bien, bien. libremente. Bueno, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Noelia. Bueno, Noelia, pero del texto de este caso clínico, ¿qué te llama mucho la atención? Eh, bueno, todos los antecedentes, diabético, Sí, pero hipertenso. hay un dato que llama mucho la atención. ¿Cuál es? Que No es haya que abandonado tenga el pobre tratamiento, puede adherencia. ser. Sí, eso. Estaba mal adherido al tratamiento y qué más. Y cómo le pasó la situación? En reposo. Que no estaba haciendo. Exactamente, eso es muy importante. En un cuadro clínico como este, en reposo completamente, sin hacer nada, y cuidado que parece de origen cardiológico la cosa, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, vamos a tratar de pegar un poco este tema, estos dos casos clínicos, a lo que quiero que les quede, que es que el síncope es por definición, y ustedes ya más o menos me lo dijeron, una pérdida brusca de la conciencia y del tono muscular, sumémosle el tono muscular, de corta duración, segundos, está descrito también que puede durar hasta algún minuto o 2 minutos. Es importante recordar que la recuperación es espontánea y completa, ¿sí? Ad integrum quiere decir completa, el paciente vuelve a estar como estaba antes, y es secundario a la disminución o interrupción del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Por diversas causas. Pero esta es la definición. Entonces, conciencia, tono muscular, corta duración, recuperación espontánea y completa. ¿Está? Es importante entender que el síncope es un síntoma, no es una enfermedad por sí misma, como la anemia. La anemia es un signo, no es una enfermedad por sí misma, ¿no? Le encuentro la hemoglobina baja al paciente y no es la enfermedad del paciente la anemia. Capaz que la enfermedad es un cáncer de colon que le está haciendo perder sangre y por eso tiene anemia. Acá es lo mismo. Podría ser que el síncope sea solo una manifestación de alguna arritmia ventricular compleja y por eso el paciente hace este tipo de episodios. ¿Se entiende? Entonces es un síntoma, el paciente mismo o el que lo está viendo nos dice a nosotros como médicos, a esta persona le pasó tal cosa. ¿Sí? Y lo interesante de entender es que puede ser desde un síntoma benigno hasta un síntoma mortal, dentro de los cuales hay varios factores que corren su importancia, como la calidad de vida, un traumatismo, enfermedades asociadas, ¿sí? Internaciones previas, y tener en cuenta que es el 3% de las consultas en guardia
y 1,6% de las hospitalizaciones. ¿Qué quiere decir eso? De que cada 100 pacientes que vamos a ver en la guardia, posiblemente 3 puedan consultar por síncope. ¿Está bien? Fíjense este datito, ¿sí? Los eventos de síncope cada 1.000 pacientes por año. Obviamente esto es igual un dato americano, ¿no? Estadounidense, pero para tener una referencia, ¿sí? Que ¿cómo se dice? En la población general, más o menos entre 20 y 40 personas pueden llegar a tener un síncope. Llegan a la práctica general más o menos la mitad, 10, y quizás 0,7, 1%, uno cada 1.000, perdón, llega a consultar en la clínica o en el hospital, para lo cual quiere decir que mucha gente tiene síncope y quizá no llega al hospital por no querer consultar, no porque se muera, ¿no? Capaz que no consulta, capaz que dice, no, me quedo acá en casa un ratito. Pasa mucho con los ancianos, tuvieron un síncope y no quiso ir al hospital. Entonces, muchas veces es un síntoma que se pierde. Por eso, quizá hay que preguntarlo. ¿Sí? Tanto en la consulta de guardia, como en la internación, como en la consulta externa, sería de buena práctica preguntar más si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, si alguna vez tuvo una situación similar a esta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quedó claro el tema de la definición? Sí, sí. Bien. Bueno, sigamos. Este algoritmo es importante. PTC quiere decir pérdida transitoria de la conciencia, ¿sí? Fíjense que es fácil de dividirlo así cuando nos lo presentan de una manera organizada. La pérdida transitoria de la conciencia, a partir de ahora lo vamos a llamar así, ustedes como estudiantes de medicina, la palabra desmayo ya obviamente no se usa, está bastante bien nombrado pérdida transitoria de la conciencia, hay otras nomenclaturas, y puede ser por trauma de cráneo, que es lo más frecuente, ¿no? Accidente de moto, accidente de auto, accidente deportivo, accidente laboral. Es muy frecuente el traumatismo de cráneo con pérdida de la conciencia. Y si no, del otro lado, ¿qué tenemos? Las no traumáticas. Dentro de las no traumáticas está el síncope. Después, los diagnósticos diferenciales de síncope, ¿cuáles son? La epilepsia, psicógeno o algunas causas raras. ¿Sí? Entonces nosotros cuando tengamos un paciente así tenemos que pensar las otras posibilidades. A mi criterio y a lo que siempre enseño, la causa psicógena es bastante frecuente. ¿Sí? Es bastante frecuente, si alguno de ustedes hace guardia, quizá haya visto alguno. Bueno, ¿cuáles son algunos de los mecanismos de acción de la fisiopatología del síncope? Bueno, hay una hipotensión arterial brusca, se supone que la sistólica baja de 70 milímetros de mercurio. Puede haber una hipoxemia transitoria, una disminución selectiva de la perfusión cerebral en cerebros enfermos, capaz que mal irrigados. Si baja mucho la presión, alguna partecita del cerebro se irriga menos y por eso el cuadro. Pacientes con hipovolemia, cuando hay disminución del gasto cardíaco por alguna alteración primaria, son mecanismos que predisponen al síncope, ¿no? Y este gráfico, que es de la Sociedad Argentina de Cardiología, que es medio complejo, a mí no me gusta mucho el gráfico, pero sí lo pongo en la clase porque fíjense la complejidad, ¿no? O sea, en el centro está la presión arterial baja, la hiperperfusión cerebral. Y yéndonos para afuera, vamos encontrando, ¿sí?, los mecanismos del síncope y los tipos de síncope. El síncope puede ser reflejo, ¿sí?, puede ser cardíaco y puede ser por hipotensión ortostática. Son las 3 grandes formas de presentación de un síncope. ¿Está bien? Nosotros, obviamente, no se nos puede escapar más que nada el cardíaco porque es el potencialmente grave. ¿Está? Bien. Las causas más frecuentes de las cardíacas tenemos obstructivas, eléctricas e isquémicas. No es muy difícil imaginar que algún tipo de taquiarritmia o de bradiarritmia puede generar un síncope, porque obviamente por tener una alteración en mi ritmo cardíaco
puedo generar una fracción, un gasto cardíaco disminuido, generar hipoperfusión cerebral y síncope. El infarto agudo miocardio es otra causa cardíaca de síncope, puede llegar a pasar. Y después, dentro de las obstructivas, que son las más complejas, las de cavidades izquierdas y derechas. La de cavidad izquierda, más importante o más frecuente que pueden llegar a escuchar durante esta cursada, la estenosis aórtica. Es una de las causas más importantes de síncope, ¿sí? La mitral también, pero la estenosis aórtica es como pregunta al examen, ¿no? Y después de cavidades derecha, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo de pulmón, etc. ¿Sí? Causas no cardiogénicas, que también las tenemos que tener en cuenta porque son diagnóstico diferencial de las cardíacas, que son las que más me importan determinar. Pero dentro de las no cardíacas tenemos las de origen circulatorio, dentro de la cual la vasovagal es muy importante, ¿no? El reflejo vasovagal por alguno de los receptores inhibitorios vagales que tiene nuestro organismo, en la carótida, en la aurícula, ¿sí? Cuando se activan, genera una hipotensión arterial transitoria y la posible hipotimia o pérdida transitoria de la conciencia o síncope, ¿no? Esto es muy frecuente. El vasovagal, el ortostático, el reflejo, el postprandial, es decir, situaciones en las cuales ante un esfuerzo haciendo Valsalva, nos puede generar un reflejo vasovagal y la hipotensión brusca. Después, de origen vascular, en alguna situación isquémica cerebral o hemorragia. Fíjense en el psicógeno, está dentro de las causas no cardíacas, paciente que hiperventila o paciente que inventa un síncope, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. A veces los alumnos se ríen o les parece algo gracioso, pero ¿por qué una persona podría inventar un síncope o un cuadro neurológico? A ver, díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Algo psiquiátrico? Ajá. ¿O algo de cuestión de querer faltar al trabajo? También ocurre Puede mucho. ser querer llamar la atención ante situaciones de presión familiar o presión laboral o presión estudiantil para rendir el final de la carrera. Rendí 3 veces microbiología, rendí 2 veces y esta es la última y si desapruebo tengo que cursar un año más. Es más, nosotros tuvimos en el hospital un señor que en el bingo actuó un síncope para estar internado porque había perdido un montón de plata y no quería volver a la casa y que la mujer lo mate, ¿sí? Me lo recuerdo más que bien, lo tuvimos internado como 3 días hasta que confesó. Entonces, nosotros como médicos tenemos que tener muchas cosas en la cabeza como opciones, ¿sí? No descartar nada hasta que tengamos algún dato duro que nos diga puede ser por esto. Hipoxemia, hipoglucemia, intoxicación, ¿sí? Hay un montón de causas. Como siempre digo, las drogas son importantes tenerlas en cuenta porque muchos tipos de drogas pueden causar muchas cosas. También pueden causar síncope. Entonces, fíjense, drogas de uso habitual, el IECA, algunos antidepresivos, algunos diuréticos, la insulina, bueno, drogas de abuso, el alcohol, la cocaína. Tener en cuenta todo cuando estamos buscando las causas, ¿sí? Y cuando llegamos al final de nuestras ganas de estudiar la patología, nos damos cuenta que en un gran porcentaje el origen es desconocido, es decir, buscamos lo cardiológico, buscamos lo no cardiológico, buscamos lo farmacológico y no encontramos nada. Puede pasar y obvio, se tienen que acostumbrar a que en medicina algunas veces no llegamos al resultado de la causa, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que los libros nos dicen, 40% más o menos de los síncope, capaz que no llegás a descubrir el origen de este, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Tomen nota ahora porque es importante entender el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Si yo sé la definición, supe preguntar bien al paciente y a sus familiares y sé qué estudios complementarios encarar, voy a saber que el diagnóstico es síncope. Necesito tener la causa
para decir que fue un síncope, no. El síncope es el síntoma que se presentó ante mí, ¿sí? Capaz que es un síncope de origen desconocido, pero sigue siendo un síncope. ¿Está bien eso? Que les quede claro. No es que si yo no descubro la causa, no lo puedo nombrar como síncope. Es el mismo ejemplo de la anemia. Si yo no sé la causa del paciente con anemia, el paciente tiene anemia igual, ¿sí? La anemia es un signo, el síncope es un síntoma. Bueno, obviamente, como les decía, las diferentes exploraciones se utilizan para tratar de encontrar la etiología. Generalmente, la presentación clínica, generalmente es de comienzo brusco, ¿sí? Es decir, el paciente tiene síncope, se cae al piso, punto. ¿Cuándo pasa eso? Cuando están los abuelitos en la cola del banco, cuando están esperando el colectivo, en un recital en donde hay mucha gente, ¿sí? Cuando vayan a ver un recital, cuando todos empiezan un médico, bueno, o la persona tuvo una lipotimia o tuvo un síncope, ¿está? Eso habitualmente son por reflejos ortostáticos, reflejo vasovagal o demás. Dentro de los síntomas que podemos llegar a encontrar, a veces tenemos síntomas prodrómicos, que son síntomas como de alerta, ¿no? Que tenemos unos segundos antes de tener específicamente el síncope. Esos síntomas prodrómicos, ¿qué son? Malestar general, sensación de náuseas, inestabilidad en la marcha o en la postura, visión borrosa, debilidad, sudoración y acúferos. Después de eso, el paciente va a tener la pérdida de la conciencia, ¿sí? En ocasiones, y por eso lo puse esta información, en ocasiones, por ejemplo, si estoy con mi hermana o mi hermano, me doy cuenta que le está pasando algo, esto a veces no se continúa con la pérdida de la conciencia si yo puedo darme cuenta y acostar al paciente y levantarle las piernas, ¿sí? Ponerlo en una posición de Tredelenburg, como se dice, no importa, acostado con las piernas levantadas, a veces podemos evitar el síncope y eso se llama presíncope, ¿sí? ¿Vieron cuando el mejor ejemplo es cuando el presidente dio una clase en su escuela y se desmayó el chico? Creo que lo habrán visto todos, ¿no? Sí. Ese chico tuvo un síncope, ¿no? Para verlo es muy fácil de darse cuenta. Uno lo estaba mirando, se puso medio pálido, ¿sí? Y se desmoronó como para abajo. No tuvo ni tiempo de poner las manos en el piso, nada. El pibe se desmorona como se desmorona un edificio. Eso es un síncope. Al toque se despertó, ¿sí? Si alguien al lado se daba cuenta y lo miraba y lo acostaba y le levantaba las piernas, capaz que el pibe no se desmayaba de esa manera. Bien. Haya habido o no síntomas así de alarma, como dije antes, prodrómicos, durante el episodio de síncope, el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, con respiración baja, hipopneico e inmóvil. Y incluso en ocasiones existe alguna contractura crónica, cortita, pero se pone todo rígido, ¿sí? Y puede ser que pierda, que tenga relajación de esfínteres, ¿sí? Relajación de esfínteres con algún movimiento tipo convulsivo. Eso se llama síncope convulsivo y a veces nos puede confundir con las típicas convulsiones, ¿sí? Lo que pasa es que esto es de duración muy cortita y una crisis jacksoniana, es decir, una crisis generalizada convulsiva, dura más tiempo y es mucho más espectacular, ¿no? ¿Vieron alguna convulsión alguna vez? No. Bueno, ya van a ver y se van a dar cuenta, ¿no? Pero tengan en cuenta que a veces puede generar esa confusión, el síncope, pero puede relajar esfínteres, puede hacer algún movimiento de contracción, pero habitualmente no va a durar mucho tiempo, va a ser muy, muy cortito. Bien, ¿cuáles son los tipos de síncope? Un montón. Vasovagal, ortostático, tusígeno por dolor, cerebrovascular, cardiogénico, miccional, hipotensión postprandial, todo lo que genere algún tipo de hipotensión transitoria, brusca, en algún momento de nuestras vidas, a personas predispuestas les puede generar un síncope, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tiene una hipertrofia de la próstata tiene que hacer mucha fuerza para hacer pis, ese esfuerzo que está haciendo brusco puede generar un reflejo vasovagal, generar la hipotensión y hacer síncope. Lo mismo alguien con mucha tos,
Lo mismo alguien que está mucho tiempo parado y que tenemos todos los líquidos en las piernas y de repente me bajó la presión de repente, me caigo y hago un síncope. Y el cardiogénico obviamente es el que, como dije antes, no nos podemos perder porque ese sí es potencialmente mortal. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros como médicos y médicas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, saber la definición de síncope, saber cuáles son los tipos que existen y saber identificar cuáles son los de alto riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Bueno, los que están desencadenados en decúbito o después de un esfuerzo, los que son de duración prolongada o vuelven a repetir, ¿no? Yo tenía un paciente que lo sigo teniendo en mi consultorio particular, estuvimos internados en el hospital de San Miguel. ¿Cómo era el apellido? Bueno, no importa. Y un viejito de 80 años, y hacía síncope durante la mañana acostado. Él estaba acostado, internado por algo cardiológico y se nos dormía ahí. Se nos dormía medio segundo y se despertaba. Y lo hacía 2 o 3 veces por semana, delante nuestro, ¿sí? Entonces, cuando se repiten, y más si son en corto espacio de tiempo, bueno, son de alto riesgo, ¿sí? Si están acompañados de algún síntoma cardíaco, ¿no? De disnea, de dolor torácico, ojo, tenerlos en cuenta. Si después del síncope tiene un foco motor, es decir, obviamente que parece que tuvo un ACV, ¿cómo se dice? Una debilidad del hemicuerpo izquierdo-derecho, bueno, obviamente, y los que son presumiblemente cardiológicos. Entonces, tengo que identificar a los de alto riesgo, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque muchas veces uno dice, bueno, genera lesiones leves de un 10 a un 15%, lesiones graves de un 5 al 7%, accidentes de tránsito un 5%, es un montón, ¿sí? Imagínense que alguien que tiene un síncope a las 7 de la tarde, un viernes, volviendo de Capital por la autopista Panamericana. ¿A cuántas personas va a lesionar si choca con el auto? Un montón. Entonces, por eso no hay que tampoco largarlos a la calle tan fácilmente. Y porque tienen mucha mortalidad. Si el síncope es de origen vascular, el 30% tiene de mortalidad al año. Es un montón, ¿sí? El no cardiovascular un 12% y el de causa no explicada un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que se presentó con síncope, algunos con urgencia, o algunos otros no con tanta urgencia, pero a todos hay que estudiarlos. Y hay que intentar dilucidar la causa, porque me puedo estar comiendo algún tipo de tratamiento que si no lo hace el paciente va a poder tener algún perjuicio de su salud. ¿Eso lo entendieron bien? Sí. Bien. Bueno, ¿cuáles son las pruebas evocadoras? Es decir, las pruebas que yo como médico puedo hacer que el paciente haga para ver si tiene síncope. Que muchas veces se usan y muchas veces no, ¿no? Pero existen. Está la maniobra de Valsalva, es decir, hacer fuerza al paciente. Una manera sencilla de la maniobra de Valsalva es hacerle al paciente que haga esto que estoy, a ver si me ven, un segundito. Ahí está. Me están viendo ahí al paciente. Valsalva es que hagan mucha fuerza, ¿sí? Contractura abdominal. Ahora, por otro lado, está el hand grip o la contracción de las manos, que si al paciente le hacemos interrumpidamente, que vaya haciendo así, intermitentemente, perdón, que presione fuerte las manos y que largue, que presione fuerte las manos, lo estamos sometiendo a un esfuerzo del síncope. Así que es una prueba evocadora. Después la mesa basculante, que es el TIL test famoso, que también sirve para ver el tema de trastornos vestibulares, en otorrinolaringología. Y bueno, el pasaje del seno carotidio, que también podría ser una prueba evocadora. Esto, la verdad es que no quiero que tampoco que les quede no es tan importante de la clase de hoy. Esto que viene sí. ¿Qué exámenes complementarios tengo que hacer sí o sí? Los dos me lo dijeron. Un electrocardiograma
y una glucemia por tira reactiva. Esos dos a la cabecera del paciente, cuando llegan, se los tengo que hacer. ¿Sí? Posibles hallazgos electrocardiográficos que ustedes deberían saber. Bueno, no se los voy a explicar todos ahora porque tardaríamos 2 días más o menos. Y porque en la etapa en donde están de la carrera no creo que tengan tan claras los trastornos electrocardiográficos, pero sí tener la listita y saber, bueno, del electro, ¿qué puede estar alterado? Puedo tener un bloqueo AB, un bloqueo bifascicular, una bradicardia, trastornos del QRS, ¿sí? Ver que haya tenido un infarto, bueno, un síndrome de Brugada, todas cosas que con el tiempo uno los va adquiriendo en su conocimiento, pero que así de toque no me lo podrían decir, estoy seguro. Pero sí saber, síncope, le hago un electro y me apoyo en la literatura para ver qué patrón raro puede tener de todos estos que tenemos que descartar. Bueno, eso no olvidar, ¿no? El electro es fundamental. Y después tenemos algunos optativos, ¿sí? Que poniéndoles el ejemplo de los 2 casos clínicos que hicimos al principio, capaz que en la chica, jovencita, que tuvo un síncope caminando, quizá no necesitaría todo, y capaz que en el hombre, con muchos factores de riesgo cardiovasculares, avanzaría un poco más. Porque al hombre le podríamos hacer un laboratorio completo, una radiografía de tórax, una gasometría arterial, un ecocardiograma. Si lo sospecho mucho, una TC de cerebro estaría bien, no estaría mal, pero primero tengo que descartar algunas cosas. ¿Por qué les explico esto? Porque a veces los médicos tienden a hacer antes que nada la tomografía de cerebro. Y ojo, no es el primer examen complementario que tenemos que hacer. ¿Sí? Y un angio-TC, bueno, si sospecho algo un poco más cardiológico y más importante. Bueno, diagnósticos diferenciales ya un poco los hablamos. La epilepsia, que esté simulando, que sea una hipoglucemia, un accidente isquémico transitorio. Bueno, hay muchos y ya lo fuimos viendo. Y este está bueno, esta filmina, porque es ¿cuándo interno al paciente? ¿Cuándo interno al paciente? Bueno, se llama regla de predicción de riesgo de San Francisco. El paciente tuvo síncope. Cuando lo evalúo, tiene una sistólica menor a 90, tiene disnea, tiene una historia de insuficiencia cardíaca, un electro con algún cambio o no sinusal y un hematocrito bajo, se interna. ¿Sí? Te la hace tan sencilla como eso. Te dicen, bueno, si tiene estas cosas, no te hagas mucho drama, internalo, porque tenemos que estudiarlo un poco más profundo. ¿Sí? Así que esta regla está buena para tomar la decisión de internación del paciente. Regla de predicción de riesgo de San Francisco. ¿Sí? Sigue. Historia de enfermedad coronaria, palpitaciones, historias de taquiarritmias, ancianos, muy importante, no olvidar. La verdad es que sí, un señor de 80 años que hace un síncope, obviamente algo le habrá pasado, hay que estudiarlo a ese hombre. No lo puedo mandar a la casa para que a los 2 días le pase de vuelta y ande mal. Y fíjense que es muy sensible, no tan específica, ¿sí? Pero es sensible, no se me va a escapar ninguno. Si me dijo que este interne, posiblemente me ayude a no perder a alguien que tenía patología, ¿sí? Capaz que interno alguno que no tenía una patología cardíaca, pero seguramente en la bolsa entraron todos. De eso me habla la mucha sensibilidad. Bueno, ¿vamos bien? No falta tanto. Sí. Bueno, algunas medidas terapéuticas básicas, ¿no? Si el síncope es vasovagal, es decir, si parece que fue por un reflejo transitorio de hipotensión arterial por algún motivo, yo como médico o estudiante de medicina puedo hacer algunas maniobras sencillas. Colocar al paciente en decúbito dorsal y elevarle los miembros inferiores. Eso no va a hacerle mal a nadie y lo puede ayudar mucho, ¿sí? El consejo, evitar estar en lugares donde hay mucha gente o muy calurosos, ¿sí? O que vas a estar mucho tiempo parado, tratar de evitarlo. Ese es un consejo que podemos dar. Y obviamente, cuando están en esas situaciones, estimular la dieta de líquidos e incluso hasta de sal, ¿no? En esos momentos si el paciente tiene esa predisposición. Bueno, esto también parecido el tema de cuando es por hipotensión postprandial o ortostático, ¿sí? Tener en cuenta que ver si hay algún paciente que tome algún fármaco
algún fármaco que le pueda generar este trastorno, tratar de evitar el fármaco por ese momento. Es más, yo que trabajo con muchos pacientes ancianos, habitualmente los familiares, cuando les pasa algo así, lo que hacen es, le sacan algunos medicamentos, porque dicen, no, me pareció que cuando le di el enalapril le bajaba la presión, entonces ya la gente misma empieza a darse cuenta que algunas cositas las tienen que ir sacando, al menos durante esos episodios. ¿Sí? Prescribir medias elásticas, ¿sí? Al parecer las medias elásticas pueden ayudar a evitar estas situaciones. Bueno, obviamente el 5-miccional hay que estudiarlo, porque si el señor tiene una, ¿cómo se dice?, una hipertrofia de la próstata o algún trastorno de la vejiga, bueno, hay que tratar de estudiarlo urológicamente, ¿no? Pero mientras tanto, se le puede recomendar que orine sentado, por ejemplo. Bueno, son recomendaciones básicas, ¿no? Bien. Bueno, esto es un montón. Bien. Bueno, lo que más quiero que les quede del tema síncope es definición, tipos de síncope, saber qué estudios hacer para detectarlo y definir alto riesgo de bajo riesgo. ¿Sí? Fíjense que en esta tablita ya lo fuimos nombrando, ¿no?, con esta regla de San Francisco, pero alto riesgo es cuando tiene alguno de estos criterios. Si no los tiene, es bajo riesgo. Si no los tiene, es bajo riesgo. ¿Sí? Entonces siempre tengan en cuenta, si es alto riesgo, hago la regla de San Francisco para saber si el paciente se interna. Y si es de bajo riesgo, el paciente puede ir tranquilo a la casa con controles esporádicos clínicos cuando los requiera. Bueno, de síncope es esto. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, igual después les voy a pasar la clase que está fácil para leer. Y ahora 5 minutos nos vamos a tomar para hablar de esto, que es muerte súbita. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es la muerte súbita? Es fácil, parece fácil definirlo, ¿no? ¿Qué es? La muerte de manera espontánea. Está bien, bueno. Visible podría ser. ¿Cómo? De vuelta, perdón. Sin causa aparente visible, sin que se pueda ver así de primer momento. Me gusta, claro. Sí, si te chocó un tren, no es. Si te chocó un tren, no es. Si te caíste de un edificio, no es, obviamente. ¿Y qué te parece? ¿Es muy frecuente o es poco frecuente la muerte súbita? Poco frecuente. Poco frecuente, bien. ¿Alguien, otra persona? ¿Es poco frecuente o muy frecuente? Bueno, vamos a ver. Definición de muerte súbita: muerte natural de causa cardiovascular. Es inesperada y hay un corto intervalo desde el inicio de los síntomas desencadenantes, menos de 1 hora, hasta que el paciente fallece. O puede acontecer durante el sueño. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Es natural, de origen cardiovascular, no se la está esperando y empieza el síntoma y se muere rápido. ¿Bien? La frecuencia es bastante alta, por así decirlo. ¿Sí? Bastante alta. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen un cuadro cardiovascular que no se los conoce porque nunca fueron al médico. Ejemplo, hombre de 50 años que fuma hace mucho tiempo, que come mal, que es sedentario, que trabaja en un comercio, que no hace nada durante el día. Un día se murió y listo. Quedó peinándose en el baño, quedó muerto en el piso, la emergencia llegó 1 hora más tarde porque vive solo. Y bueno, se murió. Eso es una muerte súbita. A ver, paso algo. Bueno. 15 minutos. Eso es una muerte súbita. Entonces, hay mucha gente que se muere por muerte súbita y que no llega a los hospitales. ¿Sí? Supuestamente en algunos países, como Francia, como China, es de 32 por millón. En Estados Unidos un poco más. Depende obviamente del sistema de salud, la población, pero tiene cierta frecuencia. El tema es que no llegamos a verlo en los hospitales. El grupo etario más afectado son entre 45 y 75 años. El predominio de la población masculina, ¿sí? La
población femenina viene creciendo en cantidades, obviamente relacionado al cigarrillo seguramente, pero no se los puedo asegurar. Y en Argentina dice que tiene una incidencia anual más o menos de 40.000 personas, ¿sí? 40.000 personas por año es bastante gente, aunque en 40 millones no tanto, pero es mucha gente. La causa más frecuente en mayores de 35 años es la enfermedad coronaria. Lo otro, miocardiopatías, valvulopatías e insuficiencia cardíaca, es decir, patologías de origen coronario no diagnosticadas, ¿no? Y lo que les termina pasando a estos pacientes, y por eso se mueren rápido, es que tienen arritmias ventriculares complejas, como la ATB o la FB, ¿sí? Y que a su vez genera factores hemodinámicos, ¿sí? Como disminución o abolición del gasto cardíaco, ¿no? Y parada cardíaca automática, ¿sí? Entonces, son esos pacientes que vamos a encontrar que van a ir los bomberos a la casa, o que lo mismo que estaba manejando en la calle y de repente choca contra un poste de luz y nadie sabe qué le pasó, ¿sí? Es el típico paciente con muerte súbita. Entonces, si les pasa inesperadamente, ¿cuál ustedes piensan que puede ser el tratamiento de la muerte súbita? Higiene y dieta, el comportamiento de cuidarse con las comidas, ejercicio. Bien, bien, esas son las recomendaciones de buenos hábitos dietéticos, me parece perfecto, pero yo te estoy diciendo el tratamiento de la muerte súbita, ¿cuál es? Soporte Control vital. médico. Vamos de vuelta con la pregunta, si no se equivocan durante un examen. No hay tratamiento porque ya está la muerte. Está bien, vamos a profundizar un poco más. Entonces, cuando vos estés en un hospital, en la guardia, estás cuidando a un paciente que está internado por una infección urinaria, tiene 55 años, es diabético, hipertenso y tiene una infección urinaria. Y de repente vos le estás tomando la presión y el paciente deja de respirar y está en paro. ¿Qué haces con ese paciente? RCP. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? El tema es que yo lo tengo que encontrar el caso. Esto es lo mismo. Si yo estoy en casa, me vino a visitar un amigo después de 20 años y se me cae redondo delante mío, ¿qué hago? Digo, muerte súbita, ¿está muerto? ¿O lo reanimo? ¿O intento reanimarlo? Intento reanimar. Intento reanimarlo, muy bien. Bueno, bárbaro. Entonces, el tratamiento, aunque es difícil encontrar, capaz que de estos 40.000 que se murieron en Argentina en el último censo por muerte súbita, y capaz que, no sé, 500 estaban o cerca de un DEA, o cerca de un médico, o cerca de un enfermero que sepa hacer RCP, y capaz que alguno se podía salvar. Yo sé que el tratamiento obviamente es la RCP, la desfibrilación ventricular y todo el protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿no? O sea, no es que el paciente, porque se muere de esta causa, no tiene tratamiento. Y sí, la verdad que se puede intentar una medida de rescate como la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Obviamente, por estadística, mientras más temprano se hace la RCP, más posibilidades de éxito tiene el paciente, ¿sí? Es decir, si yo inicio una buena RCP en el primer minuto, ¿sí? La posibilidad de éxito es el 90%. Ahora, cada minuto que pasa, disminuye 10% la posibilidad de éxito de la RCP. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante el tiempo en el cual inicio las medidas de reanimación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tardé 40 minutos en empezar a reanimar, el paciente, lamentablemente, está muerto, ¿sí? Bueno, que algún día van a hacer seguramente RCP. ¿Hicieron el RCP el año pasado? No me acuerdo. ¿Con Isabel? Sí. Hicieron, bien. Bueno, y medidas de prevención. Ya algunas me las dijeron. Una medida de prevención es, nosotros como efectores de salud, las recomendaciones higiénico-dietéticas, los efectores estatales deberían prevenir, los municipios, las provincias, los hospitales, las instituciones médicas, los medios de difusión, todos deberían tratar de difundir los buenos hábitos higiénico-dietéticos. Muchas veces pasa, muchas veces no pasa. Pero bueno, nosotros como médicos sí
tenemos que estimular a la gente que haga ejercicio, que coma sano, ¿sí? Que se mantenga en actividad, que no consuma alcohol, ni tabaco, ni drogas, ¿no? Todo eso es parte de la prevención. ¿Y qué otro tipo de prevención conocen? ¿O qué medidas podrían ayudar a estas situaciones? Un control de salud anual, podría ser. Control de salud anual y algo que yo podría... ¿Qué herramienta le podría brindar a esa gente al azar, que se puede caer al azar, para que qué herramienta podría tener cerca para que ayude a El reanimarlo? desfibrilador. Muy bien. ¿Y eso cómo se llama? ¿Se acuerdan? DEA, ¿no es? Es El una famoso cajita ahí que está, sí. Eso, el famoso DEA. El famoso DEA es un desfibrilador básico, sencillo, ¿sí? Que son automáticos, que no es necesario ser médico, ni enfermero, ni nada para que se puedan utilizar, ¿sí? Se ponen las dos paletas en el cuerpo y el aparato te va a decir masajea, 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 no masajees, para que yo desfibrilo, ¿sí? Los DEA han demostrado mejorar la sobrevida. Pasa que, bueno, es difícil, yo qué sé. Una cosa es tenerlo en la cancha de Boca o en el aeropuerto o en la capital cerca del obelisco o en San Telmo, que ahí está lleno de turistas y mucha gente, y otra cosa es tenerlo en el fondo de Granbur, que es un hormiguero de gente también, pero son barrios más populares, entonces quizás sea difícil tener un DEA en esa zona. Pero bueno, está demostrado que un DEA cada tantos metros o cada tantos habitantes puede salvar vidas, ¿sí? Así que bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces hoy vimos síncope y vimos muerte súbita. ¿Está? Traten de, más que aprender cómo se hace el tratamiento de estas cosas, cómo detectarlas y cómo abordarlas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, yo ninguna. Bueno, entonces después les paso la clase, ¿sí? Creo que tengo con ustedes en estos días otra clase. A ver, deme un segundo. No. El viernes. El viernes a este horario, en este horario les parece bien, más o menos. Síndromes aórticos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hasta ahora, un poquito más, poquito menos, pero yo les aviso el jueves o el viernes temprano, ¿sí? Y tienen el parcial el 24. Bueno. Bueno, muy bien. Cualquier cosa me preguntan por el chat, ¿sí? Nos vemos. Dale, Chao, gracias. chao. Chao.